o que o Perdón. que en regiones, por ejemplo, algunos buses, los buses eléctricos tienen pantallas y en esas pantallas se podrían pasar los trailers o información sobre las obras de teatro y películas chilenas, porque finalmente es parte de nuestro transporte público, es lo que estamos pagando todos, está parte de nuestros impuestos ahí y la cultura nacional y lo que ha financiado el Estado es parte también de su inversión, o sea, en el fondo es usar los recursos que ya están de una manera en que esa creación pueda llegar a las personas. Eso yo lo vi mucho viviendo en España, viviendo en Madrid, donde los autobuses, las micros, tienen en las pantallas constantemente difusión, información cultural, porque entienden que la cultura es una parte fundamental del día a día de la gente. Y si uno quiere comprar una entrada para una obra de teatro, o sea, las entradas se agotaron hace 2 meses y hay espectáculos todos los días, todo el tiempo. Entonces, es porque realmente la difusión es una parte muy importante y no se le puede como cargar todo al creador, porque el creador ya tiene una gran tarea con crear la obra. Y que el Estado no te ayude a difundirla, o que el canal estatal, el TVN o qué sé yo, no difunda los trailers de las películas, como que también me parece mal. O que en las mismas salas de cine existiera una cuota de difusión y que antes de ver una película te pasen el tráiler de una película nacional. En el fondo es utilizar lo que ya está y no necesariamente otorgarle un privilegio a nadie, sino el Estado que cumple un rol en la difusión y también creo que sea después de la pandemia sobre todo y seguramente como por un rol como de ahorro, de ecología o lo que sea, pero se ha dejado de hacer una difusión física, difusión en papel. En algún momento existieron revistas, por ejemplo, de difusión o medios de prensa o que dentro de algún medio oficial existiera como una especie como de apartado, boletín cultural que se le pudiera entregar a la gente de manera gratuita, porque eso también, toda la digitalización de la cultura ha alejado a las personas mayores. Las personas adultas y las personas más mayores que no tienen esa cercanía con lo digital también empiezan a sentir como esta fatiga de la no conexión, de la no oportunidad, es decir, como la cantidad de información y de actividades que se difunden no son para ellos, porque ellos no, pareciera ser que no están invitados a esta actividad. Hablo a diario porque también tomo clases donde hay personas más mayores y les cuesta mucho, o sea, como entrar a WhatsApp o descargar un archivo o cómo veo este video y cómo me meto a esta cuestión y el Estado se ha gastado un montón de plata en diferentes programas para hacer actividades online. Y Claro. creo que esa modalidad funcionó durante la pandemia y salvó a mucha gente de muchas cosas, pero no es la única forma ni se debería quedar como la única manera. Eh, Evidentemente le permitió a mucha gente conectar con espacios culturales y centros culturales que no les quedaban cerca o de una región a otra, en fin, pero no debería ser el único modo. Las personas mayores no tienen ese acceso porque no tienen la información y luego porque algunos lugares no cuentan con accesibilidad para personas mayores o no están pensados para ello. Los horarios en los que se dan las películas o las obras de teatro a las 8 o 9 de la noche, donde una persona mayor probablemente por el miedo, por el transporte público, no va a salir de su casa. Eh, y en ese sentido, claro, la difusión, la manera en que la persona pueda ir a asistir a la actividad, no solo depende de que se entere, sino que estén las condiciones para que la persona pueda ir. O sea, todo se lo dejamos también al espectador a que, bueno, tienes que tener un auto para ir a un cine, porque transporte público quizá cuando salgas de la película no va a haber, o va a ser muy peligroso. Entonces también es esa el otro rol del Estado, digamos, que no es solo la difusión, sino también que las condiciones de seguridad, de confianza sean las óptimas para que la gente pueda ir al cine tranquilamente a disfrutar una película y después de la película ir a un bar a conversar de la película. O sea, el panorama, digamos, el panorama de salida que se pueda cumplir efectivamente.
todas las personas que vivimos de la cultura vivimos en ese horario, en el fondo. Nuestra vida depende de eso, de que al lado del teatro hay un bar donde la gente pueda ir a conversar o a comer algo después. Pero si todo ocurre o en un mall o en un horario en el que la gente no puede ir, entonces cada vez las salas van a estar más vacías. Sebastián, tres preguntas más para finalizar y no robarte más tiempo, por favor. Bacán. Eh, ¿Qué tipo de leyes, marcos o políticas, obviamente bajo tu perspectiva, crees que hacen falta para profesionalizar más al sector audiovisual o para fortalecer al cine como una industria como tal? Em, bueno, he dicho varias. Por ejemplo, la ley de la cuota de cine chileno. Em, Creo que también un banco de cine nacional como ha sido el de Onda Media ha permitido que mucha gente pueda acercarse al cine chileno sin tener que pagar una suscripción, que me parece bien, pero al mismo tiempo es complejo porque las personas que trabajamos en estas películas y hemos puesto a disposición nuestro trabajo, no recibimos una remuneración por esas visualizaciones. Y ahí es como que el Estado está un poco como incumpliendo la propia ley por el pago de derechos de imagen de los actores y actrices, que hace una pelea que Chile Actores ha estado dando durante mucho tiempo con varias plataformas y entre ellas Onda Media o el CNTV Play, que también pone a disposición las series de televisión y en fin, pero con el, digamos, como con el único, pero el único problema es que nosotros los actores que estamos ahí no recibimos nada por ello. Hace 10 años atrás, una productora nos pagó, el fondo financió la creación de esa obra, ok, pero han pasado 15 años y todavía la obra se sigue explotando. Entonces, a esas personas no les llega nada y muchos de ellos son personas mayores hoy en día. El estudio que hizo Chile Actores hace muy poco dio a conocer datos que son críticos, o sea, de personas que ganan mucho menos del mínimo, gran mayoría de los actores ganan mucho menos del mínimo, gente que trabaja 3 o 6 veces al mes. Muchos de ellos, o sea, me incluyo, no trabajamos siempre. O sea, uno trabaja en un periodo y luego pasan meses de no tener nada. Gente que tiene otro trabajo, como que fuera de totalmente de su disciplina para poder subsistir. Sí. Por lo tanto, nos podemos dedicar plenamente a lo que hacemos y eso es porque no hay una garantía de que el Estado nos pueda sostener la cultura. Y, y eso creo que sin duda que depende de que lo que nosotros hagamos pueda ser sostenible en el tiempo económicamente. Eh, y por eso digo, claro, una cuota de cine chileno podrá ser un punto, la difusión también podrá ser otro, el pago de derechos de autor también, el respeto de los derechos de autor, no solo el fomento, no solo el hecho de financiar más y dar más recursos, que sin duda que son necesarios, porque siempre se quedan cortos. Y bueno, también, como decía, esta idea de buscar una diversificación regional, una mirada regional hacia la creación del cine chileno. Oye, ya pasando al tema de la audiencia para ir cerrando, eh, ¿por qué crees que muchas películas chilenas no logran atraer a grandes audiencias pese a su calidad y premios, por ejemplo? Yo creo que este es un problema más profundo y que no creo que solo ocurra con el cine, creo que ocurre con los museos, ocurre con las obras de teatro, con los libros. Eh, y es que en Chile en general no hay una educación artística que permita sostener una producción. En el fondo, la producción del arte ha ido increciendo, pero la demanda, digamos, como la necesidad de visualizarlo, de entenderlo, ha sido menor. No ha ido como en correlación a ese crecimiento. Eh, Hay regiones y hay, digamos, excepciones con este proyecto de cine escuela, en el cual alguna vez me tocó ir a presentar películas en Valdivia, me acuerdo, o en San Antonio, en diferentes lugares, en Santiago también, donde colegios, profesores se inscriben para hacer una escuela
que cobija el cine chileno. Entonces se programan películas o se invitan a directoras y directores y ellos cuentan con un material pedagógico como eh, material con el cual poder hacer entrar a los jóvenes a la película en términos técnicos y estéticos, pero no es una política nacional en la cual ellos estén obligados, o sea, una cosa voluntaria. Por lo tanto, creo que la disciplina cinematográfica en los colegios no está tan enseñada y por lo tanto apreciar el cine es muy difícil. O sea, para mucha gente se le hace difícil, se le hace inentendible. eh, Hay cosas que, por ejemplo, la gente aún se queja sobre el audio, sobre el sonido, sobre cómo hablan los actores, hablamos los chilenos y que no se entiende. Generalmente las películas internacionales están todas dobladas, a veces por los mismos actores, pero están dobladas para que el sonido se escuche muy bien. En Chile el sonido es el sonido directo, o sea, lo que se grabó, se grabó. Y si pasó un avión o pasó una bomba de bombero, una ambulancia, puede ser que se repita, pero generalmente no hay tiempo. Entonces, el sonido es una cosa que también aleja a los espectadores. Probablemente algunos temas o algunas formas de abordar el cine. Y que creo que hay un cine que ha funcionado muy bien internacionalmente porque tiene subtítulos. Entonces, no necesito entender lo que están diciendo porque en Europa lo voy a ver con subtítulos. Y también porque en Europa existe esta mirada sobre lo latinoamericano que también puede un poco como romantizar esta un poco como idea de aldea Latinoamérica, como una gran cosa, y que de repente esto parece curioso, parece interesante, es algo no visto, para países que están ya tan desarrollados, como temáticas que a nosotros hoy día nos aquejan, para ellos probablemente sean una cosa curiosa, y por eso probablemente enganchan con festivales internacionales. Pero la audiencia nacional sí se ha quedado un poco atrás. O sea, creo que la película más vista hasta ahora de la historia de Chile es Kramer. Sí, de taquilla. Y Grande. entonces, claro, es como una película que no iría a Cannes. O sea, no es Sí. una película que busca un fin estético ni un fin discursivo en ese sentido como para ir a festivales, pero sí conectó con la audiencia. Entonces, es una gran interrogante y es un gran desafío del por qué una película sencilla, entre comillas, con una tesis un poco, claro, como cercana, sencilla al espectador, sí logra convocar masas. Entonces, claro, no es que uno tenga que hacer un cine de ese tipo solamente, sino que podría existir un tipo de cine así también. Hay cine para todo, debería haber cine para todos, y qué es lo que puede como llegar a financiar el Estado o participar en ello el Estado. Y ahí creo que sí es el desafío que nos aqueja hoy en día. Oye, con respecto a eso que decías, bajo tu propia óptica, ¿cuáles crees que son las historias que sí se valoran hoy en día o que sí gustan al público? Es bien curioso, bien difícil la pregunta, porque Es un poco amplio. no, y porque en términos audiovisuales hoy en día creo que ha existido como un auge sobre lo documental, entre comillas, que no es el documental que en el cine o en la historia del cine conocemos, sino que está más relacionado como a la docu-realidad, como una especie como de reality. Eh, por lo tanto, creo que la gente Topo, por ejemplo, cumplía un poco, estaba como en ese filo entre documental y reality, porque el personaje estaba actuando, porque habían pautas, porque había una mirada externa, porque había una directora, porque todos sabíamos que no era real, pero al mismo tiempo los personajes que estaban dentro sí reaccionaban la mayoría de forma real. Entonces sí parecía como un reality y la gente hoy en día que consume televisión está como muy cercana a los reality, o sea, como que los reality han vuelto a tener mucho Claro, poder. sí. Eh, por lo tanto, creo que el consumo del audiovisual ha cambiado un montón, o sea, hay gente que ve series enteras en TikTok o que ve como cosas, videos cortos de capítulos de un minuto, o esta cuestión como del cringe viewing o como algo así, que es como de ver cosas
que te dan como cringe, como que te dan vergüenza ajena, pero que las veí igual, y uno puede estar horas viendo eso, o como, y que ya hay la calidad da lo mismo, no importa el tema de lo que estén hablando, sino como hay algo que te produce como una extrañeza, una rareza de cómo esta gente se puede estar como grabando y subiéndose a redes sin ninguna vergüenza, y Podría eso ser el produce, morbo, perdón. claro, y eso produce como una especie de morbo, o como una Sí, especie como de deseo de querer saber. O sea, hay, me recuerdo como de un grupo de personas en Perú, como en Puno, que graban y ya empezaron a hacer videos como en Instagram, en TikTok, como de unos guiones muy raros, como de una chica que conoce a otro chico y que luego como que quiere empollar, no sé, y siempre como que el tema es una cosa sexual dentro de la historia y se graban como con el celular y se nota que es como todo muy precario, pero tienen cientos de visitas y cientos de likes y mucha gente comentando y muchos seguidores. Y uno dice, claro, como hay gente que se pega a la cabeza escribiendo un guión y filmando y pensando en la estética, en fin, que claramente son para el cine, no para el celular, pero que en realidad, ¿dónde está el consumo hoy en día? Y qué cosas quiere ver la gente? Eh, Creo que es una gran pregunta y creo que la realidad, la idea de que aparezcan personas comunes y corrientes ha estado cobrando más espacio. Oye, Sebastián, la última para ir cerrando. ¿Qué estrategias crees tú que podrían fortalecer el vínculo entre cineastas y audiencias? Am, yo creo que la medida en que se diversifiquen las directoras y directores y productores también, podrían, digo, podrían, así como en una posibilidad futura, podrían aparecer nuevas historias. Y eso también podría tal vez atraer a otro tipo de público al cine. Eh, Porque para ver a la gente de una clase en particular que tiene sus problemas de clase alta, para eso está la tele, o sea, para eso ver una teleserie y ya está. Pero, pero cuando la gente se quiere reconocer, y que yo creo que es el fin, a modo muy personal, el fin del arte o el fin del cine, de espejar o de vernos o de encontrarnos, incluso en esas diferencias, en una obra, si esto no me llama o no me apela, evidentemente no me va a ser atractivo para ir a verlo y además para pagarlo, que es lo más importante. O sea, en Chile, entre comillas, el cine es barato, o sea, uno puede tener un convenio, un descuento por una tarjeta o lo que sea, y uno puede pagar una película de estreno 5 o 6 lucas, dependiendo de la ubicación, pero en Europa pagar un estreno, o sea, son 15 lucas o 20 o incluso más. Entonces, realmente en Chile el cine es barato. Eh, y cuando ya no está en estreno, la película te puede costar 3 lucas, incluso menos. Incluso es más barato que ir al teatro, en ese sentido. Pero ¿por qué no van? O sea, uno dice, si no es tan caro, ¿por qué no van? Claro. Y yo creo que irán a ver todos los Avengers o Lilo y Stitch o todo Hollywood, lo podrán ir a ver y pagar, porque realmente sienten que eso merece la pena de pagar. ¿Y por qué no sienten ese mismo deseo con el cine local? Probablemente porque se desvaloriza, porque las personas que veo ahí las puedo ver en la teleserie, o porque después la plataforma Onda Media lo va a subir gratis. Entonces, ¿para qué lo voy a pagar ahora si después la puedo ver gratis en mi casa? Eh, ¿Para qué voy a ir a verlo si es un tema que no me interesa? Claro. Yo creo que algunos estudios que ha hecho en algún momento el Ministerio de Cultura en respecto de la audiencia, de la participación, varios de ellos decían, bueno, esto era relacionado al teatro, pero seguramente existe una relacionada al audiovisual eh, más actual, porque evidentemente estos estudios se hacen año a año. Pero en una de ellas, de la respuesta de por qué uno iba a ver una obra de teatro, la gente en su mayoría decía que era por los actores. Luego por el director o directora, después por la compañía, después por la temática de la obra y al último, no sé, por el dramaturgo o la dramaturga. O sea, en el fondo la gente va por los rostros, por las personas que están ahí. O esa era la respuesta de hace unos años atrás, digamos, 6, 7 años atrás.
Hoy en día no sabría decir qué es lo que hace que una persona vaya o no, pero de seguro que conexión con la película no deben sentir, Parece. porque si no, por eso pagarían. Y sí creo que a las salas independientes que están en regiones, la que pertenecen a la red de salas, han hecho una gran labor. Aquí en Valpo, yo vivo en Valparaíso, está la sala Insomnia, que sí tiene constantemente programación y partió costando 1.500 pesos la entrada y ahora la entrada vale 3.500 o 4 a veces. Y la gente va igual, o sea, va, se llena, pagan, tienen conversatorios generalmente con los directores, directora, con los actores. Sí, es un trabajo que han hecho así constante. Y en regiones también están esas salas, en la mayoría, y varias de ellas eh, programan cine chileno. Entonces yo creo que esa también ha sido la otra alternativa. Tener salas, digamos, que reciben un financiamiento, que son una especie mixta entre financiamiento público y lo que paga el espectador. Entonces ahí la sala se puede sostener de mejor manera. Oye, Sebastián, eso sería no más de entrevista. Muchas gracias por todas las respuestas que nos diste. Lamento si a veces te preguntamos preguntas como parecidas, pero bueno, ahí nosotros después las vamos a ir ordenando. Oye, lo que sí necesitamos que, si es que nos puedes dar tu consentimiento para utilizar esta entrevista para nuestro trabajo. No sé si hay problema en que te mandemos como esa pregunta por correo y tú nos respondes sí, doy mi consentimiento, si es que no tienes problema, para nosotros sacarle pantallazo, que es como una exigencia que pide la universidad. Sí, o sea, si tienen un formato de carta quizá o lo que sea, como también puede ser, no Ah, sé, bueno, lo que a ustedes les parezca como más formal claro, y sí, sí, cómodo. sí. Sí, Y yo creo que basta una respuesta, te preguntamos eso y una respuesta, pero sí, vamos a ver cómo lo hacemos, pero quizás lo haríamos pronto para que no te nos escape, por así decirlo. sí, sí, y nada, pues o sea, igual también me gustaría, así como ustedes, no perder este contacto para saber en qué queda esta investigación. Estaría bueno, Yo esto siempre lo digo porque ustedes no se imaginan, pero doy millones de entrevistas a estudiantes me imagino. y muchas de esas entrevistas no llegan a fin, o sea, nunca veo el resultado. Eh, a veces googleando me he encontrado como con una cuestión así como en X página publicado y yo nunca supe. Entonces, sí Claro. les pediría como que uno, si se va a publicar, me cuenten y dos, conocer el final de esta investigación, entender a qué llegó, en fin, Sí, eso. no hay problema. De hecho, nosotros tenemos que hacer un reportaje multimedia en paralelo a esto y lo más probable es que este video lo utilicemos para la página web. Obviamente también las respuestas que nos diste las vamos a utilizar para construir nuestros nodos, pero sí, no hay problema, te podemos compartir las dos cosas una vez que estén ya en su etapa final, porque recién estamos empezando a construir los nodos. Pero sí, no hay problema, de hecho, me imagino que, claro, uno queda con la intriga de saber cómo quedó esto, qué capaz que me pusieron como que yo dije, etcétera. Sí, no hay problema. Sí, 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 bueno, ahí ustedes cachan. Y Sí, pues también no, se la entendemos. lamento no haber tenido mi cámara, pero no estaba preparado como No, tranquilo. para que fuera audiovisual grabado, en fin. Así que, bueno, si hay otra oportunidad, me prepararé. Y ahí Sí, ustedes. ya, pues Muchas perfecto. gracias. Estamos hablando contigo. Oye, Sebastián, una pregunta así antes de irte. ¿En qué plataforma se puede ver la película tuya de Miguel Ángel? Creo que está en onda media ¿En onda todavía. media? Sí, porque la habían subido hace un tiempo y onda media funciona así. Sí, sí, Eh, sí. el espectador, o sea, el productor vende, entre comillas, una licencia por una cantidad de reproducciones. Ya. Y no es tanto lo que paga onda media, o sea, esto lo digo muy así en off, pero supongo que pagara, no sé, como 200 lucas por tener una licencia de, no sé, 4.000 reproducciones. Y entonces, a medida que se van agotando estas reproducciones, luego ya se acaba la licencia. Entonces, el productor vuelve como a recuperar su obra. Y si Onda Media, si es que a la película le fue muy bien y Onda Media la quiere volver a tener, tienen que como volver a pagar esa licencia. Chuta. Entonces, no sé si seguirá ahí aún, pero por ejemplo, Mala Junta, yo sé que creo que todavía sigue ahí, pero es porque han renovado la licencia muchas veces porque le va muy bien a la película ahí. Claro, claro. Entonces, eso, pues como que Onda Media le paga la licencia así como seguido.
Bueno, entonces tendré que revisar Onda Media a ver si está, Ya, pues, que tenía ganas acá, de verla. Ya vos, Sebastián, muchas gracias. Agradecido por la un oportunidad y que te gusto. vaya bien. Ten un buen día. Ahí te Muy mandamos bien. la pregunta para el consentimiento para que estés atento. Muchas Vale. gracias. Gracias. Chao, Hasta luego. Laura. Chao, chao. Chao. Me Ya, dijo Javi. Laura, weón. Oye, weón, te agilaste. Al principio el weón dio la mera respuesta y no la estáis ni grabando. Menos mal te dije, weón, graba. Mi Pero weón se pico, me había pico. quedado pegada así el No, 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 computador. no, yo tranqui, yo grabé, estoy grabando de mi iPad igual el audio. Buena, ya, pero eso fue como los dos primeros Cosa minutos, que po. tú también deberías ya hacer, pues con tu teléfono estar grabando el audio, pues si ayer quedamos en eso, pero ya, filo, para otra ya sabí. Oye, Ya. porfa, esta acuérdate de guardarla y lo mismo que ayer, mándame las dos, por favor. Ojalá es que le podáis Sí, poner Seba ahora lo voy a Ayala hacer. 1, Seba Ayala 2, ¿ya?